Buenos días a todos. Es un placer para nosotras darles a conocer nuestra tesis que lleva por nombre Técnica Proyectiva Dibujo como instrumento para dar a conocer aspectos de la personalidad de niños en etapa preescolar. No podríamos haber hecho esta tesis sin ayuda de nuestra tutora Carolina Chen. ¿No les intriga el ver escritos diferentes a nuestros? ¿No les causa cierto interés la posibilidad de conocer nuevas lenguas? Bueno, este interés e intriga nace desde antes que el hombre pudiese escribir. Actualmente existe un gran interés por conocer diferentes formas escritas o ideográficas para indagar en la personalidad de un individuo. Adentrándonos en el tema histórico, podemos mencionar que los escritos nacen con los jeroglíficos en Egipto, que se consideraban sagrados, y los escritos aztecas. Además, en China se brindaba un punto especial a los escritos, ya que los libros sagrados eran escritos a mano y se les consideraba cercanos a los divinos. Planteamiento del problema. Durante la etapa preescolar, los niños enfrentan una serie de problemas o conflictos como la entrada al colegio, ya que no tienen que hacer una sociedad con nuevos pares. Nosotros planteamos que el problema es que los niños en la etapa preescolar enfrentan muchas situaciones conflictivas y estos la mayoría de las veces no lo pueden expresar de modo verbal. Bueno, dentro de esta investigación nosotros nos hicimos una serie de preguntas. Primero, ¿cuáles son las principales características físicas y psicológicas de la etapa preescolar? ¿Qué es la técnica proyectiva? ¿En qué consisten los test grafológicos y cuáles son sus aplicaciones en el entendimiento de la personalidad de los individuos? Los test grafológicos de tipo proyectivo son una herramienta efectiva para conocer aspectos de la personalidad del niño en etapa preescolar. Bueno, como hipótesis, damos a entender que los niños al encontrarse en la etapa preescolar no tienen la facilidad que tiene un adulto para dar a conocer sus problemas. Entonces, los test proyectivos nos acercan a lo que quiere dar a entender un niño, debido a la etapa que estos cursan, ya que no pueden decir las cosas tan fácilmente. Bueno, ¿por qué nosotros elegimos este tema? Nosotros elegimos este tema porque defendemos que la técnica proyectiva sirve para comprender los aspectos inconscientes de un individuo. En este caso serían los niños en etapa preescolar. Lo que en general dice también que son parte fundamental de su cultura de tipo emocional. ¿Para qué elegimos este tema? La técnica proyectiva es una herramienta para poder adentrarnos a la mente del niño, ya que, como dijo mi compañera, los niños en esta etapa es muy difícil para ellos poder expresarse porque o pueden tener algún problema de comunicación, etc. Objetivos. Como nosotras, el objetivo general es definir la relación entre dibujo y personalidad del niño en etapa preescolar. Y como objetivo específico está conocer aspectos asociados al dibujo como técnica proyectiva e indagar en aspectos propios de la personalidad de los niños en etapa preescolar. Bueno, algunos de los problemas y limitaciones que se nos presentaron al hacer esta tesis, cosa que no nos detuvo, fueron la antigüedad de los estudios realizados en relación a este tema y que todos estos estudios han sido hechos en el extranjero. Países como por ejemplo Suiza, Alemania, Rusia, entre otros. Bueno, nuestra tesis se basa fundamentalmente en los test de dibujo. ¿Pero qué son los test de dibujo? Los test de dibujo son
forman parte del área de la grafología de tipo proyectiva. Erik Erikson, un psicólogo conocido, dice que la etapa preescolar abarca de los 3 a los 6 años. Y con respecto a esto, él dice que la etapa es de iniciativa frente a la culpa, donde el niño desarrolla iniciativa cuando intenta nuevas actividades y no es abrumado por la culpa. Sigue sus metas y hace un balance sobre lo que es permitido y no. La etapa preescolar incluye en sí una serie de acontecimientos, ya sea la entrada al colegio, la imposición de reglas, etc. Entonces, los niños tienen que empezar con nuevas actividades y también sentir culpa si es que hacen algo correcto o no, por lo cual empiezan a tener un conocimiento de lo que hacen a su alrededor. Bueno, nosotras a lo largo de esta investigación usamos muchos conceptos de personalidad. Pero, ¿qué es personalidad? Según la Real Academia de la Lengua Española, esta define que es una estructura de carácter psicológico que hace referencia al conjunto de rasgos distintivos de un individuo. Pero quisimos ir más allá. Y según el experto Gordon Allport, esta definió la personalidad como una alineación de los sistemas psicofísicos que permite establecer un modo específico de actuar y de pensar. Esta alineación de los sistemas varía de un individuo a otro, ya que depende de la relación que establezca cada persona con su entorno. Y en general, los psicólogos definen la personalidad como un conjunto de formas y maneras características que tiene un individuo de enfrentarse con el medio social. Los test proyectivos constan de ciertas pruebas que se le hacen a un individuo para poder indagar en su personalidad o también en conflictos inconscientes. Estos test nos acercan solamente a la realidad de esta persona, ya que no podemos saber toda su información a través de estos dibujos. Además, las lecturas de estos test tienen ciertos elementos que nos facilitan su lectura. Por ejemplo, el trazo, el color, el espacio que ocupa o la forma en que toma notas. Dentro del dibujo hay una cierta cantidad de factores que nos ayudan a saber la personalidad del niño. Está, por ejemplo, el espacio que ocupa. Si el dibujo se amplía del centro a los bordes o a las esquinas, se está hablando de un niño seguro y con confianza en sí. Y si el dibujo se reduce de las esquinas al centro o a un espacio limitado, se está hablando de un niño desconfiado e inseguro. En el trazo, un niño que ocupa un trazo firme, se está hablando de un niño con mucha seguridad y confianza y cuando un niño hace un trazo inseguro, se habla de alguien muy inseguro y con menos confianza en sí. Y en la forma, si el niño ocupa varias formas rectas, por ejemplo, una línea recta de sin esquina, estamos hablando de un niño con agresividad. Y si el niño ocupa varias formas redondas o circulares, estamos hablando de alguien que tiene menor control sobre sí. Bien. El enfoque de esta tesis es descriptivo-cualitativo, porque hay que abordar teóricamente los puntos que ocupamos acá. Y el diseño de la investigación es experimental, porque no manipulamos las variables. Como conclusión, en esta tesis se presentó una introducción hacia el dibujo como una técnica proyectiva para conocer diferentes rasgos de la personalidad de un niño. También se presentaron algunas cualidades del dibujo que, aun siendo como el simple trazo, ayudan a contextualizarse con el entorno que está viviendo el menor. Gracias.
Damos inicio entonces a la ronda de preguntas. Estimadas, felicidades también por su trabajo. No, está bien. Se escucha. Más cerca. Sé que fue complicado, ¿cierto? Como para casi todas las tesis que supervisé. Sin embargo, sé que ustedes aprendieron mucho más de lo que ponen acá. Tengo dos preguntas de nuevo. Primero, ¿por qué ustedes deciden hablar de la etapa preescolar? ¿Por qué? Porque los test de dibujo son aplicados en entrevistas laborales, son aplicados en todas las etapas del ciclo vital, ¿ya? Pero ¿por qué ustedes precisamente deciden, ¿cierto?, hablar de la etapa preescolar, ¿ya? Y segundo, que es muy importante por el tema de la psicoeducación, y aquí necesito que den énfasis en esta respuesta, yo sé que la conocen. ¿Sirve solamente un test de dibujo para predecir una conducta? ¿Cierto? Esas son dos preguntas. ¿Están claras o no te pillas? Ya, adelante. Ya, nosotras elegimos la etapa preescolar, ya que es muy difícil para los niños en esta edad que expresar sus problemas o lo que está aconteciendo en sus vidas, ya que no tienen o el suficiente lenguaje o les complica hablar de temas que son más complicados. En general es eso, además de que para ellos dibujar o pintar es una actividad que les atrae mucho. Entonces, además de indagar en su personalidad, podemos agradarlos. Tú dices que el test de dibujo puede ser una herramienta mucho más cercana a una entrevista para llegar a lo que puede estar ocurriendo psicológicamente, emocionalmente con los niños, ¿cierto? Ya, bien. La segunda pregunta, por favor. ¿La puedes repetir? Ya. A las personas que utilizan como herramienta la técnica proyectiva asociada al dibujo, ¿ya? ¿Sirve solamente este estímulo o esta aplicación para poder predecir una conducta o para tener una visión holística de un individuo? Bueno, además del dibujo, tiene que haber una entrevista previa, porque aquí dice que los dibujos ya ayudan a contextualizarse, pero un dibujo no siempre es muy certero, entonces tiene que haber una entrevista previa. Ya, es importante, chicas, agrego a ustedes súper bien, que un solo dibujo, el dibujo es un indicador, ¿ya? Pero que se tiene que mezclar con un montón de otros antecedentes, ¿ya? No basta solo con un dibujo para que tú digas, esta persona es así o es así, tiene que estar mezclado con un montón de aspectos y antecedentes. Eso es mi aporte. ¿Alguien más quiere preguntar?